congelamiento natural y artificial. Esa es toda mi parte, le doy la palabra a mi compañera. Bueno, ahora veremos algo breve en lo que sería el marco teórico. En primer lugar, tenemos un suelo que cumple un rol importante en todos los diversos ámbitos de proyectos de ingeniería, ya que en sí cumple el soporte o base de todos nuestros proyectos. Por lo tanto, debemos evaluar sus propiedades. Y es conveniente hacerlo según su clasificación de suelos, pero al momento de evaluarlo encontramos diversos problemas para cada tipo de suelo. Entonces, para solucionarlo es que se propone lo que es la estabilización de suelos, que lo que busca es dotar al mismo suelo de las propiedades antes carentes, como lo es la resistencia mecánica de manera común. Cabe resaltar el hecho de que cualquier mecanismo de estabilización es seguido por un proceso de compactación. Bueno, de todos los mecanismos que hay para estabilizar, nosotros nos vamos a enfocar en lo que sería la congelación de suelos, cuyo origen data del mediados del siglo pasado en minería, en lo cual buscaba transformar el agua interstical en hielo. Esta congelación de suelos nos da dos efectos. Uno de ellos es aumentar la resistencia del terreno y otro es una completa impermeabilidad, lo que facilita temporalmente condiciones de excavación. Esta técnica es adecuada para una gran variedad de suelos, pero tiene como requisito previo que los suelos estén saturados, ya que de lo contrario la técnica no mejora las características del terreno como es lo buscado, generando solamente un grado de saturación del 20%. Además, esta técnica no es conveniente para lo que serían los suelos cohesivos, ya que no llega a ser eficiente. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Congelamiento artificial de suelos. Siguiente PPT, por favor. Como primera técnica voy a hablar sobre el procedimiento con un circuito abierto que se utiliza nitrógeno. Este sistema abierto consiste en inyectar por las tuberías de un refrigerante líquido que se puede apreciar en la figura de la parte izquierda, gases como nitrógeno, que es el más común, también dióxido de carbono y propano, que son los menos comunes, que al hervir y subir la temperatura se enfría rápidamente su entorno al ir avanzando por los conductos. Este gas es liberado a la atmósfera por el extremo. Se puede apreciar una especie de tubo amarillo en la parte izquierda. Y de ahí, por esto se le conoce como circuito abierto. Una característica de este circuito es que, aunque se necesita poca energía para la circulación del refrigerante, que es el nitrógeno, como bien lo dije, ya que este gas es expulsado por la presión en la que está almacenado en un tanque que se puede apreciar en la imagen de la izquierda y la derecha. En la derecha está una escala real y que el consumo del mismo es elevado y también por lo mismo su precio, haciendo que este sistema solo sea competitivo cuando se requiere gran velocidad en la congelación inicial o existe una corriente de agua que exige una elevada capacidad criogénica, que quiere decir la velocidad con la que se enfría un sistema, en este caso el suelo, pudiendo este ser sustituido por otro sistema en la fase de mantenimiento. En este caso hablo de un proceso mixto que no lo voy a explicar. Siguiente PPT, por favor. El caso de procedimiento cerrado que se usa la salmuera. En el sistema cerrado el refrigerante no se libera, sino que circula por las tuberías enfriando el terreno y elevando su temperatura. Y es recuperado y vuelto a enfriar en un equipo frigorífico exterior. Por eso su nombre es cerrado. Esta unidad de refrigeración primaria suele ser una planta frigorífica de amoníaco, como se puede ver en la figura derecha. Este se condensa y se enfría mediante la compresión y para elevar su temperatura y evaporarse se utiliza un intercambiador de calor que absorbe la energía del circuito de la refrigeración en la secundaria, que se ve en la figura izquierda, que también se instala en el terreno. Un requisito vital para usar este sistema es que el sistema cerrado de salmuera debe estar en absoluta estanquidad, es decir, que se evite la menor cantidad de agua que se pueda penetrar en el sistema. Le doy paso a mi compañero.
Buenas tardes, ingeniera. Para continuar la exposición, les hablaré sobre el congelamiento natural de suelos. Y como primer punto importante, es fundamental saber que el 24% de la masa terrestre está cubierto por un suelo congelado o un suelo helado. Y para hablar de suelo helado, se debe saber que al hablar de este tipo de suelo, este suelo tiene que estar a una temperatura de 0 °C o menor a ello. Y para hablar de sus componentes, se tiene que está compuesto de partículas de suelo, inclusiones de hielo, agua líquida e inclusiones gaseosos. Y al momento de hacer un análisis experimental, se considera primordial el suelo seco. Todo ese conjunto de suelo, la estructura en sí vendría a ser el suelo y el hielo que se tiene vendría a ser relleno, pero eso no significa que no influya. Después les explicaré en qué característica influye el hielo en el suelo congelado. Y cuando se habla de un suelo permanentemente congelado, se habla de un permafrost. Y un suelo no permanentemente congelado, un suelo que varía en ciertos momentos, y esto se debe a la condición de hielo y deshielo. Y por último, como ya lo mencioné, al momento de hacer un análisis, lo más importante es la estructura, vendría a ser las partículas del suelo en sí. Sin embargo, se tiene que la matriz de hielo formada durante la congelación influye en gran medida al momento de hacer un análisis de tensión y deformación del suelo. Ahora les paso con mi compañero, que hablará de las ventajas y desventajas. Bien, me presento con el nombre de Eduardo Maquera y conmigo veremos las ventajas y desventajas del congelamiento de suelos. Como primer punto tenemos las ventajas y hemos considerado tres aspectos. El primero de ellos es la versatilidad, y es que el congelamiento de suelos puede ser aplicado a una gama alta de suelos o una gran gama de suelos, siempre y cuando se cumpla con el grado de saturación adecuado o que esté completamente saturado. Si es que no está o si no se encuentra en ese estado, es posible llevarlo a ese punto. Como segundo, tenemos las condiciones de suelo, y es que pueden ser aplicables en condiciones de suelo difíciles, a las cuales se le entiende como eh, en la que existen presencias de cantos rodados y adoquines, o si no, rellenos modificados ricos en escombros. Como tercer punto, tenemos las paredes de corte y a su gran variedad de geometrías simplemente al modificar la ubicación y espaciado de las tuberías de congelación. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a desventajas, de igual manera tenemos 3 puntos y como se detalló previamente, en algunos de los casos, respecto a las almohadas, se requiere de una demanda energética alta, justamente por el proceso de refrigeración externa. Eso es por un lado, y en el otro lado tenemos los altos costos económicos en el caso de emplear nitrógeno líquido, que también forma parte de una técnica de congelamiento de suelos. Como tercer punto, tenemos la expansión de volumen inminente, justamente por la expansión de volumen de agua durante la congelación y lo que produce el levantamiento y asentamiento del suelo por deshielo. Bien, eso sería, con eso le daría paso a mi compañera. Gracias. Bien, jóvenes, ¿ya acabaron? ¿Acabaron el grupo? Todavía no, ingeniera, falta exponer a Lidia, pero no sé, creo que... Disculpen, se demora un poco en prender eso. Contigo acaban, ¿no? La cámara. Ya comienza. Sí, ingeniero. Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia de la Cruz Romero y continuando con la exposición, ahora mencionaremos algunas aplicaciones. La línea 2 de Metro en Varsovia, inició su proceso constructivo en 2009, pero se comenzó con el tramo central que aproximadamente fue de 6.5 kilómetros de longitud, que estaba en la estación central Centrum Nauki Copernic. Y bueno, la cuestión de este centro era que se encontraba bajo estructuras sensibles y junto a una orilla de río Vístula. El reclamo consistió en realizarse 3 túneles y a pocos metros de excavar se produjo un derrumbe. Como podemos ver en las fotos, se produjo un derrumbe que posteriormente se inundó. Optaron por primero arreglar ese asunto colocándolo relleno y quitando el agua, pero para poder excavar sí se dificulta bastante, por lo cual se optó por congelar el suelo y el cual ellos optaron por
congelarlo por los dos métodos. El método abierto con el nitrógeno para iniciar el congelamiento y el cerrado con salmuera para mantener congelamiento ya durante la excavación. Y bueno, en total el volumen congelado fue de 53.000 metros cúbicos aproximadamente y fue considerado el primer proyecto a gran escala en Polonia que se usó el congelamiento de suelos. Siguiente, por favor. Ya. La línea nueva del metro de Hong Kong, bueno, se realizó con el motivo de extender la línea que se encuentra en áreas bajas y su proyecto comprendía en perforar 2 túneles idénticos. Y para realizarlo se usó diferentes tecnologías, por ejemplo, como es la voladura. Los problemas que presentaron, sin embargo, fueron que se encontraron arcos de acero ya con una antigüedad de 20 años aproximadamente, y ellos optaron por retirarlos. Pero al momento de retirarlos se debilitó el terreno, por lo cual se optó a usar el método de congelación, pero con el método cerrado con la salmuera, y logrando una temperatura de menos 25 a 30 para poder excavarlo. Y bueno, siguiente, por favor. Conclusiones. Bueno, el congelamiento artificial del suelo es una buena alternativa para la estabilización de suelos. Bueno, nosotros observamos en las aplicaciones, vemos cómo se desarrolló de manera satisfactoria. Bueno, también se concluye que además del tratamiento del suelo a usar, se debe considerar los costos que podrían producir, ya que el congelamiento del suelo en sí es un tratamiento de muy alto costo. Y bueno, vemos cómo en la primera aplicación optimizaron los costos utilizando los dos sistemas, ¿no? En diferentes tiempos. Bueno, también como una conclusión llegamos a que es posible usar el método de congelación para estabilizar terrenos. Y bueno, y en la segunda aplicación observamos que usaron el método debido para extraer los arcos de acero antiguos que ya se habían estabilizado, y el método de congelamiento del suelo hizo posible el proceso constructivo de la excavación. Y bueno, también se concluye que es importante conocer el tiempo que durará el congelamiento para poder calcular la distancia entre las tuberías y también para saber cuál método es más factible aplicar. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Por su atención prestada, muchas gracias, y con nosotros hasta una próxima oportunidad. Muy bien, el grupo. Son ustedes 6, ¿no? 6 integrantes. Una pregunta a todo el grupo. Ahí están completos. Ahí han ustedes explicado los casos, sobre todo, que me parece que es lo que más le va a interesar a sus compañeros. ¿Qué podrían ustedes decir de lo que han estudiado? ¿Cuál es la situación con más frecuencia en la cual ayuda este método de congelamiento en las obras que han ustedes expuesto? ¿En qué condiciones es ventajoso su aplicación? Bueno, yo más o menos hemos estado leyendo de que, por ejemplo, en unos casos se han usado cuando estructuras se encontraban demasiado juntas. Por ejemplo, hubo un caso donde ya estaba en el subsuelo una estación y debajo de ellos querían hacer todavía un puente, querían hacer un túnel. Y ese túnel estaba difícil, aparte de que por el mismo terreno que no ayudaba, y utilizaron esa aplicación más que todo. Más que todo era por el terreno, que no favorecía, y el congelamiento del suelo aportaba a que se tuviera mayor resistencia mecánica. ¿Alguien más del grupo quiere aportar? Ingeniera, también agregando un poco las técnicas artificiales, el uso de la salmuera, del sistema cerrado salmuera, se usa más en las arcillas y arenas, ya que se ha registrado, se usa menos porque se ha registrado mayor cantidad de días de congelamiento de la pared. Y en otra posición, el del nitrógeno, se ha registrado menor cantidad de días para congelar la pared de arcillas o arenas. ¿De cuántos días estamos hablando? Es buena pregunta. Ustedes congelan, pero... Eso también depende de la separación de las tuberías. Por ejemplo, en una separación de tuberías de 1 metro, la salmuera se demorará aproximadamente 23 días en una arcilla y 19 días en una arena. En el caso de nitrógeno, cuando se usa el nitrógeno, en una arcilla demora aproximadamente 10 días y en una arena 9 días. Bien, jóvenes. Entonces, ahí tienen una forma más de estabilización, ya para todos.
Y como están viendo, depende de los suelos, ¿no? Del tipo de suelo. Bien, jóvenes, entonces está bien. Creo que todavía no les hago la tarea para que suban el trabajo a la aula virtual, ¿no? Ya, de todas maneras, ahorita le doy las indicaciones. Puede ya entrar el grupo siguiente. Por favor, el grupo que sigue es de Luna, López, Otelo, Marcas, Anaya y Silva. Pueden ahí compartir y comenzar. Están comenzando 4:22. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes. Somos el grupo 2, vamos a comentar el tema sobre exploración geotécnica con equipos de perforación y sondaje. Somos Anaya Hurtado Luis, López Medina Alonso, Luna Sequedos Juan Pablo, Marcos Mauricio Gaby, Silva Mego Elizabeth y Sotelo Velázquez Sebastián. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, como introducción, tenemos ¿qué debemos hacer para realizar una exploración geotécnica? Bueno, la exploración y muestreo de los suelos es una necesidad que se tiene que contar tanto en la etapa de proyecto como durante la ejecución de la obra que se desea realizar. También en el laboratorio es donde nosotros obtenemos los datos definitivos para nuestro trabajo, ya que los ensayos que realizamos nos dan su clasificación correcta y su naturaleza. Y también sus propiedades, ya sean propiedades óptimas deseadas en el suelo o propiedades que puedan causar dificultades o problemas que al momento de la construcción de cualquier obra a realizar. Siguiente, por favor. Marco teórico. Siguiente. Tenemos en introducción qué es la exploración geotécnica con el tipo de perforación y sondaje. Bueno, es el estudio de reconocer las principales formaciones estratigráficas de suelos y rocas en profundidad en el área de estudio. Bueno, como etimología tenemos que proviene del griego geo de tierra y tecne de técnica. Como objetivos tenemos la determinación, la ubicación y espesor de los estratos del suelo, ubicar la napa freática del agua, determinar la profundidad de la roca basal y sus características, si el proyecto lo requiere. Obtención de muestras para su posterior caracterización, llevar a cabo ensayos en terreno y o en el laboratorio, por estimar. Propiedades de los distintos estratos de suelo, definir problemas especiales que puedan generarse durante o después de la construcción. La magnitud de la exploración depende del tamaño y complejidad del talud o del instrumento de estudio. Siguiente, por favor. Bueno, el método, ¿no? Tenemos como método el estudio geotécnico. Bueno, en este caso tenemos la recopilación de la información, que es lo primero que tiene que hacer. El reconocimiento geológico del terreno, del lugar, la planificación y exploración y de muestreo, ¿no? Es lo que se hace antes de reconocer, ¿no? un plan de estudio. Después tenemos la ejecución de la exploración y muestreo, ya es la ejecución en sí, ¿no? Y la ejecución de los ensayos en el laboratorio y por consiguiente la interpretación de la investigación geotécnica. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos como etapas de exploración directa de campo, tenemos los métodos manuales y los métodos mecánicos. Tenemos la investigación y muestreo mediante barrenos, excavación a cielo abierto, toma de muestras superficiales del suelo inalterado y muestras cilíndricas. Y como métodos mecánicos tenemos la exploración por el método de rotación, exploración por percusión, y exploración por perforación y perforación por percusión. Bueno, en la exploración directa de campo sabemos que es un tipo de exploración a realizarse y depende del estudio realizado en cierto lugar o zona. Entre ellos tenemos los métodos manuales y métodos mecánicos. Bueno, pues siempre seguiré paso a mi compañero. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Yo les voy a hablar un poco de la perforación mecánica. Bien, la perforación mecánica que, bueno, está normado en la ACTM-D 2113, que más que un ensayo es una práctica estándar para la perforación de los núcleos de roca
y también el muestreo in situ y también en laboratorio. Y bueno, lo que se espera, bueno, esta norma es un conjunto de prácticas para la perforación mecánica, y de este ensayo se espera la obtención de datos de naturaleza geológica, física, de ingeniería de subsuelo, y además hay que resaltar que esta práctica se desarrolla para la obtención de los datos para el diseño, construcción, mantenimiento de estructuras. Y bueno, como mencioné, se detallan diversos procesos y materiales que se usan en las perforaciones. Bien, dentro de los equipos indispensables en esta norma y para las también diversos ensayos que se realizan al suelo, bueno, se encuentran, por ejemplo, como se observa en la imagen, en plataformas de perforación que, bueno, como se observa en el equipo, también cuenta con sistemas de elevación, está todo incluido, pero estos son los fundamentales. Como ya mencioné, los sistemas de elevación, la plataforma de perforación, las diferentes varillas, también cuentan con bombas, con sistema de circulación, y también los diversos materiales para el lisado y acoplado de la columna de sondaje. Bueno, y un equipo muy interesante es el Core Barrel, que se observa en la parte derecha, que es un cilindro hueco unido a una barra diseñada de manera especial que se utiliza para obtener y preservar una sección continua o núcleo de rocas al hacer la perforación. Y bien, también existen los diversos procedimientos que, que se deben seguir. Por ejemplo, como ya mencioné, primero se hace el montaje de los equipos, después se procede a la perforación, como se puede observar, a la perforación. Después de la perforación, bueno, hay un líquido que fluye, que generalmente es agua, o también puede ser agua con ciertos aditivos, como se observa en la tercera imagen, que sale al introducirlo, bueno, al introducir el equipo. Y esto produce que al introducir las muestras, se queden dentro de este cilindro y obteniendo la muestra que se queda dentro del equipo. Y bien, eso sería uno de los principales procedimientos, ya que se indican más en la norma. Y que bueno, lo van a explicar también mis compañeros mediante los demás ensayos. Les paso con mi compañera. Gracias. Tengo muy buenas tardes, ingeniera, compañeros. Voy a explicar a continuación el ensayo de penetración estándar. Este ensayo de penetración estándar también es conocido como STP Standard Penetration Test. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. El ensayo de penetración estándar tiene como objetivo estudiar un reconocimiento geotécnico de los terrenos. Este ensayo es uno de los ensayos más conocidos en el caso de perforación, más usados, debido a que cuenta con diversos parámetros para un reconocimiento de datos de terreno. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, los equipos y el procedimiento que se usa para poder llevar a cabo este ensayo es, en el caso de se tiene un tubo de varillaje que se usa para la perforación, y entonces las tomas de muestra se sitúan en la parte inferior del varillaje, al cual se le va a golpear con un martillo para que haga la perforación. En el caso de los
del procedimiento podemos observar que consiste primero en definir el número de golpes que está definido por un N. Entonces, ese número de golpes son necesarios para conseguir la toma de muestras que penetre 30 centímetros el terreno a ser analizado. Este variaje se divide en 3 partes. Entonces, se da el número de golpes y se va evaluando cada 15 centímetros. Los primeros 15 centímetros no son considerados, se cuenta entonces a partir de los siguientes, y ahí es donde se evalúa el número de golpes. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. En el caso de lo que tenemos los factores que afectan los resultados del ensayo de penetración estándar y la correlación del ensayo. Los factores que afectan, una tiene influencia la forma en la que se realiza el golpeo, debido a que no se puede, se tiene que verificar bien el número de golpes que se está evaluando para no tener algún error en el cálculo. También la calidad de la perforación previa. Una cosa se tiene que tener muy en cuenta es que la perforación esté limpia para no tener problemas. Siempre tiene que estar verificado de que esté limpio. En el caso de los resultados, podemos ver cómo tenemos en cuenta los números de la penetración estándar, la consistencia y la resistencia a la compresión. En otro caso también tenemos la correlación como número de golpes de penetración estándar y la presión de los recubrimientos. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Las ventajas y las desventajas que tiene este ensayo de penetración estándar. Bueno, como les expliqué en un primer momento, es un ensayo muy usual, es uno de los más usados en el caso de perforación debido a sus distintos tipos de suelos gracias a esos parámetros. Lo simple de esta prueba muestra lo eficaz de la misma, o sea, no es necesario que haya mucho equipo ni nada para poder desarrollar el análisis geotécnico de estos terrenos. Los resultados una de las desventajas que se puede considerar es que los resultados que penetran no pueden ser a muy grandes profundidades, ya que esto tiene una cierta medida. Como les dije, el tubo de perforación se cuenta cada 15 centímetros, no tiene una medida, o sea, ilimitada o algo así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero para que les explique el siguiente ensayo. Gracias. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Alonso López y les voy a hablar sobre el ensayo de PL. Este ensayo lo que determina es la resistencia a la penetración del suelo, el tipo de suelo, tomando en cuenta factores como el número de golpes, ¿no? Este ensayo es similar al STP, pero la diferencia es que la masa que va a entregar energía es de un peso menor. Bueno, dentro del equipo tenemos al cono dinámico, que es la que va a estar en contacto con el suelo, el martillo o martinete, que es el que entrega la energía para la penetración. Esto lo entrega en forma de caída libre, ¿no? Se suelta a una cierta altura y va a chocar contra ese cilindro medio achatado, que es el yunque o cabeza de golpeo, ¿no? Tenemos el variaje, que son esas varillas largas. Y la placa base, que es lo que mantiene vertical al equipo. Siguiente, por favor. Bueno, en el procedimiento, primero se va a poner el equipo de forma vertical con un nivel de mano. Se tiene que asegurar que el lugar donde se va a hacer el ensayo no se encuentre en rocas o algunos materiales que afecten al equipo, ¿no? Bueno, para este ensayo se requieren 3 personas. Uno que mantenga vertical al equipo, el otro que suelte la masa que entrega energía al yunque,
y otro que apunte el número de golpes que se realicen por minuto, ¿no? Que es alrededor de 30 a 35. Eh, bueno, este equipo está marcado de 10 centímetros, de 10 en 10 centímetros, y es ahí donde se realiza la medición, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para los cálculos y presentación del informe se realiza el cálculo de la resistencia a la penetración del suelo y se toma en cuenta el número de golpes, ¿no? La resistencia a la penetración se realiza calculando el peso de la masa de impacto por la altura de la caída libre del martillo, y todo esto multiplicado por el peso del, del martillo más el restitución al cuadrado más por el peso del aparato, ¿no? Y dividido sobre la profundidad de penetración que se ha tomado nota, y por la suma de pesos, ¿no? Del martillo y del aparato. Bueno, y luego se realiza una gráfica en la que en las abscisas se pone el número de golpes por minuto y la penetración del equipo, ¿no? Que se ha realizado. Bueno, esa es una gráfica acumulada, la que se muestra, en donde el acumulado es la penetración del cono, el cono dinámico. Bueno, eso es todo de mi parte, ingeniera. Le doy paso a mi siguiente compañero. A ver si pueden acelerar lo más importante, ya se cumplió su tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, me toca hacer el ensayo de veleta que ha sido de acuerdo a la ASTM de 2573. Este ensayo lo que nos permite es determinar in situ las resistencias constantes no drenadas, generalmente en suelos arcillosos, en arcillas blandas particularmente. Los equipos principales que se van a utilizar son las veletas y el toquímetro. Las veletas son de dos tipos que se pueden utilizar en este ensayo, que son las veletas rectangulares y trapezoidales, como se puede observar en imagen, y el toquímetro es el instrumento que nos va a ayudar a medir el toque máximo al momento de que el suelo falle. Siguiente, por favor. El procedimiento que se realiza para hacer este ensayo es: primero se va a introducir la veleta en el fondo del agujero mediante un empuje simple hasta una profundidad a la cual se va a realizar el ensayo, cuidando de que no se aplique ningún torsor adicional que afecte al suelo. Luego lo que se va a hacer es acoplar el toquímetro y hacer que este gire a una razón de 0,1 grados por segundo o su equivalente a 6 grados por minuto, llevando hasta que hasta que el suelo falle, y se va a tomar medida del momento torsor que provocó dicha falla. Siguiente, por favor. Los cálculos se calculan de la siguiente manera. Primero se va a hallar la resistencia al corte mediante la división entre el momento torsor máximo que provocó la falla del suelo entre la constante K, que va a depender del tipo de veleta que se ha utilizado, mediante la siguiente tabla que se puede observar en la parte inferior, dependiendo de si es rectangular o si es trapezoidal, y dependiendo de sus dimensiones. A este valor de resistencia al corte se le va a multiplicar por un factor de corrección, ya que debido a investigaciones que se han dado, este valor tiende a ser muy alto de lo que debería. Entonces, para corregirlo, se utiliza la gráfica que se puede observar a la derecha, donde nos dan valores que nosotros tenemos que multiplicar al valor de la resistencia al corte de la arcilla, y estos valores de correcciones dependen del IP. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Sebastián Sotelo, y perdón, compañeros también. Vamos a tratar ahora con las aplicaciones. Bueno, primero vamos a ver las aplicaciones para el ensayo de penetración dinámica ligera. En este caso, el estudio se realizó en el distrito de Tacna, realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad Privada de Tacna en el curso de Mecánica de Suelos 2. Bueno, para realizar una correcta ejecución se va a buscar trabajar con suelos de tipo arenosos, limosos o arcillosos, debido a que es más factible su estudio, a diferencia que los suelos gravosos y los suelos aluviales, porque se forman con partículas más gruesas.
También en este caso adicional, se va a dar lo que es la penetración dinámica, perdón, la penetración estándar, a grandes rasgos. Y por último, también vamos a ver lo que es el gráfico del número de golpes versus la profundidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la primera imagen, que es la de la izquierda, se puede observar la toma de los datos, que va a ser cada 10 centímetros de profundidad. Se encuentra en la primera columna, y en la siguiente columna vamos a ver lo que ya es el número de golpes. En la imagen de la derecha vamos a observar el registro general de los sondajes que se realizaron. Se puede ver en este caso la descripción del suelo, que resultó ser de arena bien gradada con simbología SW según la clasificación SUX. Y a su derecha podemos observar que se realizó un ensayo de penetración estándar, lo cual finaliza con 12 golpes, y a su vez también se da una correlación con el ángulo de fricción. Por último, tenemos lo que es una gráfica que representa la profundidad por el número de golpes realizados, que se puede ver en la parte de la derecha. En este caso, bueno, no se pudo obtener una resistencia de penetración del suelo, que es lo normal y la finalidad de este ensayo, debido a que no se contó con los datos de los coeficientes de restitución y los pesos exactos de estos aparatos. Pero podemos aproximar que este suelo, que tiene una consistencia media firme en la superficie y dentro aproximadamente 1 metro de profundidad, que es firme. Esto debido al número de golpes que se realizaron. Siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente aplicación ya se trata del ensayo de penetración estándar en sí, ¿no? Por el factor de corrección y ángulo de fricción. Bueno, en este caso se realizó un estudio de campo de Yuli Carmón Álvarez para el título de Ingeniero Civil en el año 2014. Donde se puede observar en la parte de la izquierda, vamos a tener un esquema de perforación. Aquí se va a encontrar lo que es la ubicación y los puntos de marcados en donde se va a realizar las excavaciones. También podemos observar lo que es la profundidad en los ensayos en la parte de la derecha. Y en la otra tabla, ya que está en la parte de la derecha, tenemos los datos de perforación. Dentro de ello podemos encontrar lo que es el número de golpes, también el resultado de los esfuerzos, de las resistencias de la calle 38, que es la que se estudió, y que van a variar entre 47 y 249,93 kilonewton por metro cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor. Y podemos observar en la tabla de la izquierda lo que es la corrección ya por confinamiento, que esto se realizó ya en base a métodos según distintos autores y lo que se dio en diferentes años. Y a la derecha se observa la tabla de correlación de presión con el confinamiento. Ahí nomás lo vamos a dejar jóvenes, ¿ya? ¿Se han pasado cuánto? Más de 5 minutos. Una sola pregunta. Ya todos sustentaron, ¿no? Sí, ingeniera. Ya, por favor, lo que falta, miren su tiempo, ¿ah? Miren su tiempo, ya saben, están debido practicar, ¿no? No más de 15 minutos. Una sola pregunta. Entre el ensayo SPT que han visto y el DPL, díganme, entre los dos, ¿qué ventaja pues tiene el SPT? ¿Por qué preferirían hacer SPT que el DPL? Para cualquiera del grupo. De penetración estándar tiene más terreno, entonces es más aplicable a más terreno o a más diversidad de terreno, se podría decir. Entonces, por eso se elegiría el SPT. ¿A todos los suelos diría? A todo el grupo. ¿A todos los suelos se puede aplicar el SPT? No, a todos los suelos no. O sea, disculpa, él es a los suelos arcillosos, limosos y arenosos. Claro, tiene su limitación. A los aluviales no se puede, ya que son muy gruesos, ¿no? Para poder realizar esto. Cada equipo tiene sus limitaciones. Pero entre los dos, ¿cuál sería una ventaja mayor del SPT? Digamos, por decir, en cuanto a las muestras, ¿es posible tomar muestras con ambos? Sí, sí es posible, ingeniero. ¿Con DPL también? En este caso, como le había mencionado, con el DPL no se pueden en todos los tipos de suelo.
Claro, pues ni le pega, son preguntas sencillas nada más. Miren, jóvenes, este tema vamos a ver el día viernes, ojalá que no dé tiempo para poder hablar algo de esto, ¿ya? En el aula virtual hay una presentación, porque este tema deben de conocerlo, ¿ya? Hemos acabado el suelos 1 y sabiendo cómo se trabaja en campo, cómo se corre en campo, ya estamos completos en el alcance del curso, ¿ya? Entonces vamos con el otro grupo, por favor, ahora sí va a medir tiempo, ¿ya? El otro grupo puede compartir. Cierto, Dolores, Jiménez, Melo, Parra y Vivo. Ya pueden compartir, están comenzando 4:47. Adelante. Ok, buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy vamos a exponer parte de lo que es el mejoramiento de suelos por compactación dinámica. Bien, actualmente se encuentran disponibles muchos tipos de técnicas de mejoramiento de suelos, así como en las terraplenes o obras en donde el suelo está directamente ligado en el tipo de comportamiento que puede tener a la hora de construir nuestra obra. Es así que una forma de mejora de sitio o de suelo es mediante la compactación dinámica, la cual se destaca entre otras, por su rapidez en el proceso de compactación y la relación de precio-costo. Es así que en este trabajo nosotros vamos a exponer algunas limitaciones que posee este tipo de compactación dinámica o mejoramiento de suelos. Además hablaremos de análisis de costos, las aplicaciones de mejoramiento de suelos mediante la compactación dinámica. Las limitaciones que posee la compactación dinámica. Se posee dos limitaciones mediante la compactación dinámica. La primera es que durante el proceso de la compactación se producen varias vibraciones. Además, produce ruido y posibles voladuras de partículas de suelos que podrían afectar a las construcciones aledañas. Una de las alternativas de solución que se da es la construcción de una zanja aledaña a estas otras construcciones para poder evitar este propagamiento de estas vibraciones u ondas que puedan dañar las otras obras que están cercanas. Otra limitación que se tiene es que las grúas que se utilizan para este procedimiento son muy escasas en el mercado, ya que son especiales para cargar una masa una masa tan grande y muy densa, ¿no? Los suelos donde se da la compactación dinámica. Para que la compactación dinámica sea aplicable a un suelo, primero se debe hacer la evaluación del tipo de suelo que se va a compactar, dando sus parámetros geotécnicos junto con los predios aledaños. Además, una vez ya analizado el tipo de suelo, nosotros podemos decir que es apto o no apto para la compactación dinámica. Hubo muchos estudios en donde ya se han estudiado los suelos y ya se han llevado la compactación dinámica y han logrado determinar que en los suelos granulares es muy óptimo este tipo de compactaciones. Además, también en suelos saturados y también no saturados. También hay un tipo de suelo que es aplicable, que es los suelos finos cohesivos, pero con menor rango de éxito, ya que posee presiones inestables este tipo de suelos. Continúa mi siguiente compañero. Bueno, soy Cierto Torre Marx y voy a continuar con maquinarias y equipos. Sobre la grúa tenemos dos aspectos importantes en la elección del costo y la vida útil. Al seleccionar una grúa sobredimensionada, el rendimiento va a ser mejor, pero el costo aumentará. Y de la misma forma, si buscamos una maquinaria de larga vida útil, pero es preferible utilizar un modelo reciente para obtener un mejor rendimiento a diferencia de una maquinaria que haya sobrepasado su vida útil, que pueda presentar algún desperfecto, que pueda retrasar el proyecto. Como pueden ver, hay una imagen, una tabla, en donde se presentan los modelos y diferentes capacidades que tienen algunas grúas. Siguiente, por favor. También tenemos la masa y los cables. Respecto a la masa, al empezar a trabajar en esta técnica de mejoramiento de suelos, se utilizaba una masa conformada con relleno de concreto. Y con el paso del tiempo ha cambiado la forma de la masa buscando una geometría óptima.
Ahora comúnmente se utilizan placas cuadradas de 2 por 2 metros con una masa de acero en la cual se puede intercambiar la placa base y evitar el desgaste de los demás. Además, tiene un fácil mantenimiento donde se pueden manejar separadamente las placas de acero, a diferencia de una masa de concreto. El costo de la masa dependerá del tamaño y del peso, pero siempre va a ser más económico elaborar una masa de concreto que de acero. La característica fundamental de la masa, ya sea de concreto o acero, es su peso. Una masa con un peso menor al establecido en el proyecto no permitirá alcanzar el mejoramiento requerido en el número de fases establecidas, sino que se necesitará más fases, lo que retrasará el tiempo de proyecto y aumentará el costo. En cuanto a los cables, lo más importante aquí definir es el diámetro del cable, de modo que la eficacia de la técnica se logre y no exista ningún inconveniente o alguna avería que pueda dañar la grúa, la masa o el mismo cable. Siguiente, por favor. Entonces, de compactación dinámica. Primero vamos a hablar sobre el procedimiento con cables seguidores, que consiste en que las palas de cable están equipadas con conectantes que tienen un medio de acoplamiento que proporciona una función denominada caída libre, entre comillas, porque realmente no es una caída libre. Al fijar la carga de compactación a uno o más cables de conectante, se puede accionar de esta forma, elevar la carga hasta la altura deseada, y se liberan los conectantes y la carga cae. La carga, cuando cae la carga, por ejemplo, en los conectantes se genera una vibración, y esto cuando cae ya la masa, los conectantes se detienen para detener la vibración, ¿no? Como ya dije. Y se vuelven a elevar y el ciclo comienza una y otra vez. Pero en este procedimiento se presenta una deficiencia en el que la energía transmitida de impacto es solo el 50 o 60% de la energía potencial acumulada que se llegó a dar cuando se elevaba la carga. Y esta eficacia reducida es debido a la pérdida de fricción y a la inercia de los cables y de los conectantes. En la práctica, esto se limita a la altura de caída a un aproximado de 25 metros y a las cargas de compactación a 25 toneladas. Respecto al procedimiento de caída libre es muy similar, solo que ahora se va a hacer con una máquina de izaje con un dispositivo de conexión, ya puede ser un gancho o una pinza hidráulica, que puede ser liberado cuando esté cargado. Este dispositivo va a elevar la carga y el gancho se va a dejar caer la carga libremente, verdaderamente, por así decirlo. Y la ventaja principal de este procedimiento es su alta eficacia, a diferencia del anterior, dado que la energía de impacto sí es igual a la energía potencial producida por la acción de elevación. Además, es posible utilizar más de una capa de cables en el tambor de conectante y la energía de impacto está limitada solo por la estabilidad de la máquina al elevar el peso. Pero, sin embargo, este procedimiento tiene un inconveniente, el cual es el tiempo. El descenso del dispositivo de conexión para un nuevo ciclo con la carga en el suelo lleva una cantidad significativa de tiempo, dado que depende de la capacidad de velocidad de los conectantes descargados, que es normalmente baja. Y por tanto, este segundo procedimiento lleva relativamente bastante tiempo. Ahora daré pase a mi compañero Vigo. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Voy a seguir con el control durante la aplicación. El control es realizado para verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo con las especificaciones. Las observaciones y mediciones que se hacen durante la aplicación son el bufamiento del suelo y la presión del poro, el monitoreo de las vibraciones producidas y el asentamiento producido causado por la aplicación de la energía. En la parte derecha podemos ver el bufamiento del suelo y la presión del poro. El personal de campo debe observar el bufamiento en la superficie del suelo adyacente a los cráteres después de aplicar la energía. Una sobreelevación en la superficie del suelo entre cráteres es una indicación de la deformación plástica del mismo asociado con presiones de poro altas. La aplicación de fases múltiples con bastante lapso de tiempo entre ellas permite reducir el efecto de bufamiento que afecta al mejoramiento de suelos. Siguiente, por favor. El asentamiento provocado. Debe contarse con la elevación de la superficie del terreno en un punto antes de empezar con la compactación. Después de aplicar la energía, el suelo se nivela con un bulldozer y removiendo el material entre los cráteres. Y después de ello, se vuelve a medir la elevación del mismo punto para poder determinar cuánto fue el asentamiento del suelo. Por último, las vibraciones en el suelo. Cuando se aplica la técnica cerca estructuras,
se debe tomarse lecturas de la vibración utilizando un sismógrafo. Cuando se tiene un valor menor al permisible, se puede seguir con la aplicación. Sin embargo, en caso contrario, cuando se pasa el valor permisible, pues se deben tomar algunas medidas. Por ejemplo, se disminuye la altura de caída, o también se puede hacer una zanja que reduzca la transmisión de las vibraciones. Siguiente. La verificación del tratamiento. Para poder medir la mejora de la mejoración con compactación dinámica, se realizan unos sondeos y pruebas durante la aplicación y después, para poder observar cuánto se mejoró el suelo. Algunas pruebas que se hacen son el sondeo de penetración estándar, sondeo con cono eléctrico y presiómetro de Menard, dinamómetro de Marchetti y algunos métodos geofísicos como la de fracción física. Bueno, en este caso voy a explicar los más importantes. Por ejemplo, el sondeo de penetración estándar, que proporciona información muy útil de la resistencia de las capas del subsuelo y permite la obtención de muestras para su clasificación y determinación de las propiedades. Siguiente, por favor. Otro tipo de sondeo es con cono eléctrico. Este tipo de sondeo agiliza la identificación de la estratigrafía detallada del sitio y permite evaluar indirectamente sus variaciones a la resistencia del corte con la profundidad. Por último, se tiene el presímetro de Menard, que mide la resistencia y comprensibilidad del suelo in situ. Le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, les hablaré sobre aplicaciones. ¿Cuántos faltan todavía? Faltan 2, ¿no? 3, ingeniero. Por favor, tiene que acelerarlo ya. Le faltan 5 minutos. Lo más importante tal vez de lo que le está... Bueno, la compactación dinámica permite densificar los suelos a gran profundidad por el efecto de impactos de gran energía obtenidos por la caída de una masa sobre la superficie. Es así que es aplicable a todo tipo de suelos de comportamiento granular. La compactación dinámica puede aplicarse tanto a suelos no saturados como a suelos situados bajo la capa freática. Algunos proyectos donde se aplica la compactación dinámica son en los tratamientos bajo edificios industriales, plataformas portuarias y aeroportuarias, terraplenes y ferroviarias. Particularmente, la compactación dinámica es adaptado para el tratamiento de suelos de composición variable o rellenos heterogéneos inertes con alto contenido de bloques. Es muy adecuado para las obras de gran superficie por su elevada velocidad de ejecución, debido a que se compacta a 10.000 metros cuadrados por mes. Además, es bien adaptado y utilizado habitualmente para el tratamiento anti-liquefacción de suelos, que es el aumento del módulo de corte dinámico del terreno que conlleva el aumento de la clase sísmica del suelo. Siguiente diapositiva, por favor. Las ventajas de la compactación dinámica es que la placa permanece siempre en contacto con el terreno, lo que asegura el control de la compactación. En la consolidación de la superficie consiste en el tratamiento final de los estratos superficiales tras un tratamiento por compactación dinámica. El apoyo de cimentaciones es el aumento de la capacidad portante del suelo de apoyo y reducción de los asentamientos. El soporte de soleras es el aumento de la rigidez del suelo y homogenización de las condiciones de la capacidad portante del suelo. Finalmente, la estabilización de vertederos es la reducción del volumen de los rellenos y mejora de las características mecánicas de los residuos depositados. Ahora doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor Organización y compañeros. Mi exposición será acerca de los costos y las consideraciones que se tienen al momento de realizar una compactación dinámica. Esto está comprendido por el equipo requerido para el trabajo, que sería un cálculo entre la masa que necesita, la altura a la que se debe caer y la grúa que va a realizar esta acción, y así evitar sobrecostos. Finalmente tendríamos los costos de la movilización del equipo, que serían los costos para transportar la maquinaria a la obra. Siguiente diapositiva. Entonces comenzamos con el análisis de los costos que tenemos con la maquinaria, que varía entre rentar o comprarlas. Empresas medias suelen rentarlas, ya que la adquisición de varios equipos mecánicos es un costo muy elevado. Y cuando se restan, se establece un pacto entre el tiempo que se usará esa maquinaria por hora y la movilización de estos.
En nuestro caso de análisis, que son las grúas orugas, el proceso de movilización y desmovilización, que es como se llama, consiste en trasladar las grúas en camiones de cama baja. Y el pago que se realiza es en un 50% cuando haya sido concluida la movilización y el otro 50% cuando haya sido retirado todo el equipo de la obra con la autorización del supervisor. Aquí podemos observar algunos costos de grúas orugas que nos dan un precio establecido para el modelo de grúa, junto a su tiempo de vida y las características propias, como la capacidad que aguantan en toneladas. Como se puede apreciar, una grúa del año 2005, pese a ser una grúa con más de 15 años desde que se fabricó, tiene un costo mayor a la de una grúa del año 2011 en mejores condiciones. Pero la primera grúa tiene una capacidad de 226 toneladas y la otra, que es una grúa más pequeña, tiene solo una capacidad de 110 toneladas. Estos costos son para la compra de la grúa, ya que para la renta de esta se debe hablar con el propietario para establecer un costo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ok, aquí podemos observar un cuadro comparativo entre lo que generalmente cuesta un mejoramiento por compactación dinámica y otros métodos como la excavación y reemplazo. En esta tabla se aprecia que lo menos costoso es la compactación dinámica, que alcanza a generalizar $3 por metro cúbico, a comparación de otros métodos como la lechada química, que puede llegar a costar $525 el metro cúbico. Siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos algunos costos que usualmente no son incluidos, que serían los costos para asegurar la calidad, que consiste en pruebas que se realizan después de la compactación, ya sea porque se piden ciertas especificaciones o porque se debe asegurar que la compactación cubra los requisitos. Y también tenemos los costos por relleno granular adicional, que son los costos cuando se quiere rellenar los cráteres para estabilizar las capas superficiales o construir una plataforma de trabajo para que el equipo pueda desplazarse y rellenar los cráteres. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las conclusiones que nuestro equipo realizó. La aplicación de la compactación dinámica es una de las mejores alternativas para densificar el suelo, donde bien tienen lugar en el proceso diferentes tipos de construcciones que se requieren de un suelo de buena calidad. El costo total de la compactación dinámica depende de muchos factores como el tamaño de la grúa, de los pisones y del tipo de proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Y nuestras recomendaciones como equipo sería que es recomendado prestar mayor detenimiento en la aplicación de la compactación dinámica en suelos finos cohesivos por la generación de ondas que crean presiones intersticiales o poros. Y para la compactación dinámica es importante tener las maquinarias correspondientes. Por eso es recomendable que cuando se compacte por este método, que se tenga en consideración si se tiene el alcance de estas maquinarias, ya que esta podría producir costos adicionales si no las poseemos. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ahora sí acabaron, ¿no? Sí, Se han pasado 2 minutos, ¿no? Para todo, bueno, antes confírmenme, Melo no ha participado en el grupo, ¿no? No, en general. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta para sus compañeros? De todos los presentes. Puede hacerle ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere participar? Bien, entonces daremos, sin más, pasa al otro grupo, ¿ya? Al grupo de Infantes, Mori, Sánchez, Cotache, Escobedo, Amaya. ¿Pueden compartir, por favor? Mejoramiento de suelo por columna de grava. Están comenzando 5 y 5. Adelante. Adelante, jóvenes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre el mejoramiento del suelo por columnas de grava. Ahora, una pequeña introducción. En los últimos años se han evidenciado problemas geotécnicos debido a asentamientos que se han presentado en estructuras de diferente índole, ocasionados por la baja capacidad portante del terreno en el cual se cimenta la misma. Estos problemas geotécnicos comprometen la vida útil de un proyecto, ya que se pierde la seguridad de la estructura. Incluso también puede comprometer la vida de los usuarios. Algunos problemas comunes son las grietas y el colapso de las estructuras. Estas incumplen la normatividad sismorresistente. Para solucionar estos percances presentes en las obras, se han planteado un gran número de métodos de mejoramiento de suelos que satisfacen esta necesidad. Y bueno, mi grupo y yo vamos a hablar sobre el mejoramiento de suelo por columna de grava.
que hace posible que cualquier clase de suelo blando sea apto para construir. Ahora, existen tres tipos de asentamientos. El asentamiento inmediato, que es causado por la deformación elástica del suelo, que puede darse en suelos húmedos, secos y saturados. El asentamiento por consolidación primaria es el cambio de volumen en suelos cohesivos saturados debido a la expulsión del agua que ocupan los poros. Mientras que el asentamiento por consolidación secundaria es un asentamiento elástico que se activa después de que todo el agua drenable haya sido expulsada del suelo. Ocurre con el paso del tiempo a una tensión efectiva constante. Ahora, algunos problemas que ocasionan asentamientos. Les voy a mencionar algunas causas. Las causas más comunes que ocasionan asentamientos pueden ser los errores en los diseños geotécnicos, que principalmente se deben al mal cálculo por suponer la capacidad admisible del terreno. Esto se ve reflejado en el diseño de cimentaciones con áreas diferentes a las correctas, aumentando el esfuerzo aplicado. Los cambios en las propiedades del suelo. Aunque el suelo cambia de propiedades con el tiempo debido a la erosión y otros factores, un factor muy importante es el agua, que muchas veces dañan los ductos de servicios como el acueducto y el alcantarillado. Otra causa posible es el desconfinamiento del suelo portante, que es muy común debido a excavaciones en construcciones vecinas o taludes colindantes a la edificación, que por excesos erosivos o por cortes en la base se provoca un desconfinamiento. También los malos procesos constructivos, que se presentan cuando las obras tienen cimentaciones muy profundas, las pilas o pilotes, y además los suelos son de consistencia baja provocando constantes desmoronamientos. También las sobrecargas, que se deben al aumento del peso de la estructura por ampliaciones o cambios en el uso. Los cambios normalmente no están contemplados en el diseño estructural, y como consecuencia se provoca un aumento de los esfuerzos en el suelo que se ven reflejados en la cimentación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Matius Infantes y voy a continuar los métodos de mejoramiento de suelos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, bueno, estos métodos son basados en el tipo de suelo y las necesidades que se tengan. Por ejemplo, la inyección de lechada. Esto principalmente se usa en el subsuelo. Lo que se hace en sí es introducir en los poros del material a tratar un producto líquido, mortero o lechada. Esto con el tiempo fortifica y también logra impermeabilizar el subsuelo. Y bueno, esto incrementa las propiedades mecánicas y bueno, la fricción y cohesión del mismo suelo. La otra es la compactación dinámica, que busca mejorar la capacidad portante. Consiste en soltar un peso desde una grúa a una determinada altura y con esto se logra densificar el suelo. Es recomendable que se use en suelos granulares. Siguiente, por favor. La otra es la aplicación de drenes verticales. Esta aplicación principalmente se da en suelos poco permeables y bueno, estos facilitan la disipación de presiones en el terreno. Estas columnas son material permeable, se instalan, como ya mencioné, en suelos arcillosos, por ejemplo, que son poco permeables, y lo que hacen en sí es recoger y evacuar el agua expulsada durante la consolidación. Esto su mecanismo es acortar el recorrido del agua mediante dos sistemas, un drenaje vertical y un drenaje horizontal que se genera debido a las múltiples colocaciones de estos drenajes. Lo que se hace es conectar a su vez con estos drenes geotextiles una capa para que esté en contacto con la atmósfera y el agua pueda ser evacuada. Siguiente, por favor. La otra es la estabilización con cal. Esta mejora las características generales del suelo y sus características plásticas. Es de fácil acceso y bueno, no requiere mano de obra especializada ni maquinaria especializada. Siguiente, por favor. La otra, y bueno, el tema medular de la presentación es el mejoramiento con columnas de grava o vibrosustitución. Esto se realiza generalmente en terrenos flojos, esto es, granulares o ligeramente cohesivos. Esta técnica se basa en lo que es el desplazamiento lateral del terreno y la incorporación de grava compactada. No se realiza una sustracción del terreno en sí, sino se desplaza. Este desplazamiento se logra con una vibración profunda. Se introduce un vibrador que luego de haber alcanzado la profundidad de diseño, se llena con grava y se comienza a alzar el tubo que se ha introducido entre 50 y 100 centímetros y se va compactando.
Con esto se logra incrementar la capacidad portante global, se reducen los asentamientos y mitigan la posible licuación sísmica que se pueda presentar en el suelo. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es William Mori y pasaré a exponer los equipos que se usan en este método de columnas de grava. Bueno, obviando lo que son cargadores frontales y grúas, me centraré en los tipos de vibradores que se usan en el primer caso, en el método de vía seca. En este método, también llamado vibrodesplazamiento, se usan vibradores y aire comprimido. El abastecimiento de la grava en este vibrador va a ser por la parte superior del vibrador, donde se va a encontrar una tolva y bueno, mediante el cargador frontal y la grúa se abastecerá la grava que fluirá por el interior de este vibrador y será expulsada por la parte inferior y y a la vez será compactada, ¿no? Y subido cada cierta altura. Mientras que el método de vía húmeda se usa un vibrador y a la vez agua a presión, la cual al momento de ingresar en la superficie natural va a ser más fácil debido a la presión del agua. Y además, la diferencia con el método anterior es de que el abastecimiento de la grava va a ser a ras del suelo. De manera lateral se colocará caerá la grava y el vibrador vibrará y compactará a la grava. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablar de ventajas y desventajas de este método. Bueno, las columnas de grava están pensadas para tratar los problemas de asentamiento, además de aumentar la capacidad portante del suelo. La característica drenante permite acelerar la consolidación del suelo existente. Bueno, la excavación puede hacerse directamente en las columnas para la realización de las zapatas de cimentación. Este método son adecuados para lo que son tratamientos de liquefacción de suelos producidos por sismo, al inducir un efecto combinado de drenaje y de mejora de la resistencia al corte del suelo reforzado. Esto se presenta en mayor proporción en el método de vibrosustitución. Y bueno, el material que se usa también para este método de columnas de grava es de por sí grava, un material fácil de conseguir. Y bueno, el periodo de ejecución de este método es corto. Con respecto a las desventajas es de que la maquinaria que se usa es muy costosa y el personal que se usa también debe ser personal especializado. El suelo también debe de tener características específicas con ciertas propiedades mecánicas para que se den mejores resultados. Y bueno, las maquinarias deben tener también ciertas características las cuales son un poco difíciles de conseguir en el mercado de maquinarias. Bueno, si se plantea realizar el método de vibrosustitución, debemos tener en cuenta los altos volúmenes de agua que se va a utilizar, además de las especificaciones que debe tener ante las restricciones medioambientales. Por eso, actualmente, el método más usado es el método de vibrodesplazamiento, ¿no? El método de vía seca. Bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre el procedimiento constructivo. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Continuando con la exposición, el procedimiento constructivo consiste en el hincado de un tubo mediante golpes a través de un tapón en el extremo inferior. Este procedimiento puede variar dependiendo de la maquinaria, como ya mencionó mi compañero, y el método que se utilice. La profundidad dependerá de la calidad del suelo. Se llega a la profundidad adecuada, se llenará con material gravoso mediante capas, que a su vez mediante se vaya retirando el tubo, se empezará a compactar con el tapón mediante golpes o también por vibración, dependiendo de la maquinaria. Luego de que se haya compactado y llenado cada capa, se volverá a ingresar el hincado. Esto con el objetivo de tener una mejor compactación y mejores resultados. Esto se puede repetir hasta que ya no sea viable o se tengan los resultados adecuados. Luego de que ya se forme esta especie de pilote de material gravoso compactado, se rellenará en la base de apoyo una capa superficial de espesor de 30 a 50 centímetros. Esto con el objetivo de una mejor estabilidad y una homogeneidad del suelo. Así las cargas se transmitirán mejor a las columnas de grava. Siguiente diapositiva. Bueno, el resultado de este método constructivo, de este procedimiento constructivo, es un suelo equivalente, que es el suelo natural más las propiedades geotécnicas otorgadas por este nuevo suelo a base de columnas de grava, lo que dará una mejora en la capacidad portante del suelo y un mejor asentamiento del suelo resultante.
Eso sería todo por mi parte. Ahora En el caso del uso apropiado de las columnas de grava, su uso se sitúa entre aquellos casos en los que el empleo de las cimentaciones profundas convencionales, como son el caso de los pilotajes, no es necesario por estar el estrato resistente a muy poca profundidad, o también en aquellas situaciones en las que resulta muy costoso el uso de los pilotajes. Entre los principales ejemplos tenemos el uso en terraplenes, en los cuales las columnas de grava no solo se emplean en el medio, sino también en los laterales para darle una mayor estabilidad al pie del talud. También tenemos el caso de los tanques de almacenamiento. Estas estructuras generalmente generan cargas muy distribuidas, en lo cual el uso del pilotaje resultaría muy costoso. Por eso se opta por la alternativa de las columnas de grava. Siguiente diapositiva. También tenemos el uso en el caso de los accesos a puentes. En este caso, el paso de una estructura muy flexible, como son los terraplenes, a una muy rígida, como lo es el puente, puede provocar escalones y saltos no deseados. Es por eso que el acercamiento entre ambas estructuras debe ser de manera continua y debe emplearse un sistema de cimentación que permita ir rigidizando poco a poco la estructura del terraplén. Para ello se emplean lo que son las columnas de grava. También tenemos el uso de edificaciones de gran extensión y poca altura. En este caso, las edificaciones, debido a su gran extensión, suponen un elevado costo para el pilotaje. Sin embargo, debido a su escasa altura, las cargas a soportar no son elevadas. Entonces, en este caso de estructuras, sí sale menos costoso el empleo de las columnas de grava. Luego tenemos, siguiente diapositiva. Luego tenemos el uso de las columnas de grava, también se da en lo que es la parte submarina. En el caso de los rellenos portuarios, estos son altamente deformables y no tienen la capacidad portante necesaria debido a la naturaleza de los materiales que conforman los fondos marinos. Por ende, la instalación de las columnas de gravas nos permite limitar los asentamientos futuros que presenten estos terrenos, así como estabilizar también el terreno de los rellenos portuarios. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, les hablaré sobre la obra donde se empleó las columnas de grava. El proyecto a analizar fue el análisis potencial de licuación y diseño de columnas de grava para el mejoramiento de suelos en el puerto del Callao, Muelle 5. Este proyecto fue realizado en Perú. El suelo situado en el puerto del Callao está catalogado como zona 4 y posee un factor de 0.45. El problema parte de la baja resistencia del suelo del puerto del Callao. Esto es debido a que el suelo es licuable y por poseer un alto nivel freático. Siguiente. La solución. Este método posee un éxito en Estados Unidos y Japón debido a su capacidad de reducir la posibilidad de licuefacción en el caso de terremotos. Este factor es importante ya que el Perú se encuentra dentro del cinturón del Pacífico, una de las regiones con más actividad sísmica en el mundo. Las opciones de solución fue la cimentación con pilotes, las columnas de grava o el removimiento de todo el material. Y el escogido fue las columnas de grava, debido al factor ya explicado y también por el factor económico. Siguiente. El desarrollo. Para conocer el potencial de licuefacción se procedió al desarrollo de la metodología de Seth-Idris y para el diseño se basó en la metodología de Seth-Booker. En la primera imagen se muestra la ecuación del método de Seth-Booker donde toma en consideración la permeabilidad en dos direcciones, la densidad del agua y la comprensibilidad volumétrica. Todo este análisis fue con la finalidad de obtener el diámetro de las columnas de grava, el volumen de las columnas de grava y también el espaciamiento entre ellas. Siguiente. El objetivo fue mejorar la capacidad portante del suelo y también reducir el exceso de poros en el sitio. El beneficio de las columnas de grava es el aumento de la resistencia a corte, el aumento de la permeabilidad, el aumento de la capacidad portante, también una estabilidad a deslizamientos, disminuir el riesgo de licuefacción y también nos permite la construcción sobre rellenos. Siguiente. Las conclusiones. Para la conclusión se llevó a cabo el ensayo de penetración estándar que consta en una penetración de 300 milímetros
después de un asiento inicial de 150 milímetros. En base a este ensayo realizado en el sitio, se llegó a la conclusión de que el suelo implementado a las columnas de grava muestran un mayor número de golpes en comparación al suelo sin haber realizado esta implementación de las columnas de grava. En base a ello, se llegó al objetivo del proyecto planteado. Bueno, esto sería la exposición de mi grupo. Gracias. Ya, muy bien el grupo, sus diapositivas con la referencia, todo muy cuidadito. Y también bastante uniformes en su presentación, ¿no? Personal. Vamos a dar pase al siguiente grupo, ¿ya? Un poquito vamos a acelerar para poder cumplir con la hora. Tacas, Dávila, Quispe, Berroski, Rodríguez y Núñez. Sí se visualiza, ¿no, ingeniero? Sí, sí se ve. Adelante. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad somos el grupo 5 y vamos a exponer el tema métodos para la determinación del grado de compactación. Siguiente diapositiva, por favor, Edgar. Bien, con respecto a las nociones previas tenemos tanto la densidad in situ y la máxima densidad seca. Comencemos por la densidad in situ. También se conoce como densidad del campo. Esta es importante por su influencia en la compactación de un suelo. Para su determinación tenemos tanto al método del cono de arena y al método del densímetro nuclear. Con respecto a la máxima densidad seca, podemos decir que es la densidad obtenida en laboratorio. Esta se obtiene, como hemos visto en clase, de la curva que relaciona las densidades secas con la humedad de comúnmente 4 muestras ensayadas en laboratorio. Este es el valor de densidad seca que le corresponde al óptimo contenido de humedad, OCH, en la curva de compactación. Además, es importante porque al compararse con la densidad de campo se determina el grado de compactación. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Buenas tardes, ingeniera. Soy Carlos Dávila. Voy a explicar brevemente lo que es la prueba de Proctor, que como sabemos tiene dos variantes, el estándar y el modificado, los cuales van a depender de principalmente los requerimientos que se indican en los proyectos, o también teniendo en cuenta la energía de compactación, que por ejemplo si se trata de un proyecto de compactación de taludes, se recomienda escoger el estándar, y cuando ya requiere una mayor energía de compactación, se recomienda la prueba de Proctor modificada. Siguiente. Estas pruebas, ¿no? Como sabemos, tienen métodos, ¿no? Y estos métodos los escogemos de acuerdo a lo que se indica en este cuadro, y luego de realizar el ensayo de acuerdo al número de capas y todo lo indicado, se grafica la curva de compactación, en el cual lo que más nos importa es el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca, que es la finalidad de esta prueba de laboratorio. Y esto es muy importante porque esta densidad seca va a ser la que se tiene como referencia al realizar la compactación en campo, ¿no? Y estos dos parámetros son importantes para poder comparar posteriormente y utilizar el grado de compactación. El siguiente, gracias. Bien, justamente hablando de la compactación, podemos mencionar principalmente tanto 3 puntos: la definición, la importancia y el comportamiento del suelo. Con respecto a la definición, podemos decir que es la consolidación del suelo por la eliminación de aire, lo que requiere energía mecánica. Al reducir los vacíos, aparte de aumentar su peso unitario, se logra un aumento de la resistencia, de la rigidez, una mejora en la estabilidad volumétrica y una disminución en la permeabilidad del suelo. Durante este proceso generalmente se utilizan rodillos de ruedas lisas, rodillos de compactadores de suelo, rodillos neumáticos de goma y rodillos vibratorios. Pasando a la importancia en sí, los suelos sueltos deben ser compactados para aumentar sus pesos unitarios, ya que de esta manera se aumentan las características de resistencia de los suelos, incrementando de este modo la capacidad de carga de las cimentaciones construidas sobre ellos. También disminuye la cantidad de solución no deseada de las estructuras y aumenta la estabilidad de los taludes de los terraplenes. Pasando a explicar el comportamiento del suelo ante la compactación, la aplicación del proceso genera un incremento inmediato en la cantidad de sólidos por unidad de volumen, lo cual se traduce en un peso o en un aumento en el peso volumétrico seco. Además, el mayor intercontacto entre partículas, así como un incremento en el esfuerzo efectivo entre ellas, son efectos que están implícitos en el proceso de compactación y que pueden contribuir en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo.
El módulo de deformación aguarda una relación directa al número de contactos, lo cual explica la disminución en la deformabilidad, con lo cual se disminuye la compresibilidad de los suelos y se incrementa la estabilidad volumétrica. La resistencia tiende al comienzo a aumentar cuando aumenta el número de contactos entre los sólidos por los esfuerzos cortantes que producen aplastamientos en los puntos que ocurren en tales contactos, lo que a su vez propicia un aumento de los mismos contactos y un mayor encaje en las microasperezas entre los sólidos. A continuación, mi compañero va a seguir explicando. Sí, factores que influyen en el proceso de compactación. Tenemos la naturaleza del suelo, pues suelos diferentes reaccionan diferente ante una energía de compactación. Tenemos el contenido de agua, pues para cada contenido de agua se tiene un peso volumétrico seco, como vemos en la figura en la curva de compactación. También tenemos la energía usada en el método de compactación. En la imagen vemos mientras más energía, más golpes por capa se le dé a un suelo, obtenemos un peso volumétrico seco máximo mayor si usáramos menos energía, para un contenido de humedad menor. Siguiente positivo. Beneficio de la compactación tenemos pues mayor capacidad de carga y mayor estabilidad. ¿Por qué? La compactación aumenta la densidad del suelo, mejora la distribución de fuerzas y por ende aumenta la capacidad de carga. Mayor estabilidad, ¿por qué? Pues los edificios construidos sobre un terreno mal compactado se hunden, provocan fracturas, derrumbes, etc. Siguiente positivo. Métodos de compactación, bueno, algo rápido, tenemos compactación estática por presión, por impacto, por vibración y por amasado con el rodillo, pata de cabra. Siguiente positivo. La de compactación es una relación cuantitativa entre la densidad natural del suelo, la que se obtiene en el campo, y la densidad máxima obtenida en el laboratorio mediante algún ensayo, por ejemplo, el de Proctor. Usamos el grado de compactación como un control de la compactación para ver si es que tan eficiente es nuestra compactación o no. Esto por mi parte. Gracias. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre el método del cono de arena, basado en la ACTMD 1556. Este método cubre la determinación de la densidad del suelo in situ. Puede ser usado en cualquier suelo o material en el cual se puede excavar con herramientas de mano y pueda ser ensayado. Se tiene que tener en consideración de que este material no tiene que presentar vacíos o aberturas en los poros demasiado grandes. Está limitado a condiciones no saturadas y no se recomienda para suelos blandos o friables, al igual que no es recomendable para suelos orgánicos, saturados o muy plásticos. El proceso de cómo se va a realizar este método. Seleccionamos una ubicación representativa. Verificamos que el equipo, el aparato, esté tanto calibrado y en buen estado. Nivelamos el terreno, asentamos la placa, hacemos un ensayo preliminar en caso de que no encontremos el terreno o no se pueda nivelar el terreno. Cavamos el hoyo de prueba a través del orificio teniendo las consideraciones en la tabla número 1, donde vemos el tamaño máximo de partícula y el mínimo volumen que va a tener este hueco. Posterior a eso limpiamos la placa, invertimos, asentamos el embudo de cono de arena en el orificio, abrimos la válvula, esperamos a que escurra o se llene el hoyo, cerramos la válvula. Posterior a eso determinamos la masa de arena y el aparato lleno previo a la apertura de la válvula y determinamos la masa de arena usada para rellenar el hoyo. También vamos a determinar y registrar la masa del material húmedo que hemos sacado de ese hoyo para posteriormente seleccionar una muestra representativa y determinar su contenido de humedad. Los cálculos que vamos a realizar primero es el volumen del hoyo. Esta diferencia se entiende como la masa de arena que se ha llenado en el hoyo entre la densidad aparente de la arena. Como siguiente cálculo vamos a hallar la masa seca del material del hoyo de prueba. Como hemos extraído una masa húmeda y conociendo su contenido de humedad podemos hallarlo. Dividiendo estas masas, tanto la seca como la húmeda entre el volumen, vamos a hallar su densidad húmeda y su densidad seca. Con eso ya podemos determinar el grado de compactación. Ahora, hablando del método del densímetro nuclear. Este es un método donde se determina la humedad y la densidad empleando la emisión de radiación gamma o radiación ionizante.
en la cual vamos a utilizar el densímetro nuclear, el cual cuenta con una fuente de emisión y una fuente receptora o un detector. Prepararemos el terreno. Es importante localizar en un lugar plano, sin agujeros grandes, grietas o restos de cualquier índole. Tampoco que en el área alrededor se tenga una actividad que afecte con vibraciones al terreno. Tendremos que allanar la superficie con la placa de respaldo, que es con la que cuenta la máquina, y después de allanarlo, rellenar todos los agujeros o desigualdades que encontremos con arena fina. Posterior, la placa de respaldo la presionamos hasta conseguir una superficie plana. Vamos a tener dos formas de hallar la densidad. En este caso vamos a hallar con la retrotransmisión. Es un método no destructivo donde tanto la fuente que va a emitir la radiación gamma y los detectores se encuentran dentro del densímetro. La fuente va a mandar esta radiación hacia el material y va a ser recogida también por el mismo densímetro. Pasando a la transmisión directa, en este caso se va a hacer un orificio de acceso con una varilla de perforación para que el emisor gamma se encuentre dentro del material y va a hacer la transmisión de la radiación gamma a través del material hacia los detectores. Algunas observaciones que tenemos que tener de este método. Los datos de densidad seca y porcentaje de humedad se obtienen directamente del densímetro. El aparato va a ser usado por un operador capacitado que conozca los riesgos que puede traer. Y el densímetro nuclear es un riesgo para la salud humana, ya que puede generar daños a la piel. Y ahí he puesto dos imágenes que encontré. Hasta ahí mi exposición, muchas gracias. Buenas tardes, soy Gary Núñez y hablaré sobre los dos siguientes métodos para determinar la compactación. Método de balón de goma ACTM 2167. Bueno, este método ya se ha indicado en clase, así que lo haré de forma rápida. Bueno, como los otros métodos, sirve para determinar la densidad in situ. Este método es apropiado para la situación de rellenos compactados o terraplenes construidos en gran parte con suelos finos, o si van a ser suelos granulares que tengan poco material grueso. No es apropiado para suelos orgánicos. Bueno, equipos y materiales. Principal es el aparato de balón de goma. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento a seguir en este método? En primer lugar, se excava un agujero, cual se va a extraer la muestra. De esta muestra vamos a obtener su masa. Para determinar el volumen, introducimos un globo de hule o de goma y agua de un recipiente calibrado. Y el volumen de agua que ustedes vemos sería el volumen del suelo. Y bueno, ya para la densidad, masa entre volumen, se obtiene fácilmente. El siguiente, por favor. Método del densímetro eléctrico. En este caso se mide la densidad a través de la medición de impedancia electromagnética de suelo compactado. Es recomendable que la temperatura del ensayo esté entre 10 y 40 grados. O mejor dicho, al ensayo realizarse en campo, la temperatura del ambiente debe estar en esto. Por lo cual no es recomendable hacerlo en climas extremadamente fríos. Equipos y materiales: la caja del densímetro eléctrico, plantilla para dardos, sensor del suelo, cables para dardos en el suelo, sonda de temperatura, dardos y martillo. Bueno, se puede apreciar la imagen con todos los implementos. Y ya, ¿qué debemos hacer para desarrollar este método? En primer lugar, se enciende el equipo y se va a elegir el modelo a ensayar. Limpiamos el área de ensayo, nivelamos la superficie. Conectamos el sensor del suelo al equipo y después colocamos en medio la plantilla para dardos con los pines que posee dicha plantilla que estén ubicados de forma hacia arriba. Conectaremos un extremo de cable sensor de suelo a uno de esos dichos pines y el otro extremo se colocará la pinza de alicate. Bueno, como hay dos cables, se repite el mismo procedimiento de forma que dichos cables no se crucen. Luego vamos a colocar el sensor de temperatura con el sensor de suelo. Mediante la sonda tipo T, hacemos un agujero alejado de la plantilla y vamos a introducir el sensor de temperatura. Una vez después de realizado todo este procedimiento, ya tenemos todo listo para realizar el ensayo. ¿Y qué ventajas nos permite ese ensayo? Una ventaja es que se efectúa de forma rápida, no destruye el área de ensayo, por lo que podría considerarse un ensayo no destructivo, y se pueden tomar varias medidas en una misma área, por lo cual se puede hacer un análisis estadístico para obtener una mejor precisión. Pero debido al usarse ondas electromagnéticas,
va a presentar muchas interferencias, los cuales van a hacer que este ensayo resulte imposible en ciertos lugares. ¿Cuáles son estas interferencias? Los objetos metálicos, compuestos químicos, mineralógicos, partículas sobredimensionadas, así como un fuerte campo de campo electromagnético generado por tubos de alta tensión, hacen que este ensayo nos bote de valores inmensos, por lo cual no sería aplicable. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, el penetrómetro de cono dinámico, el DCP. El principio teórico para el control de la compactación con el penetrómetro dinámico está fundamentado por la relación entre la resistencia de punta y la densidad seca del suelo a partir de la descripción de su microestructura. Este método permite evaluar la capacidad resistente de terraplenes y capas granulares y se emplea mayormente en el control de compactación y espesores de capas de bases y subbases de caminos. Entre los equipos y materiales, según la norma ASTM D6951, consiste en un martillo deslizante que es levantado a una altura de 575 milímetros y se deja caer sobre un yunque que está unido a la varilla del penetrómetro. En el extremo de la varilla se encuentra un cono de diámetro de 20 milímetros y con un ángulo de inclinación de 60 grados. Siguiente, por favor. Entre el procedimiento tenemos que la preparación que consiste en señalar el sitio de ensayo, armar el equipo y verificar las dimensiones de la punta. Considerar anotar los datos del sitio, tipo y condiciones de humedad del suelo. Finalmente, la colocación del DCP en una superficie nivelada se debe colocar de forma vertical, asentar el equipo perforando levemente la punta para que tenga un contacto total con el suelo y apuntar la medida de preferencia inicial con penetración 0. El siguiente es la penetración, que consiste en levantar lentamente la masa hasta la manija y dejar caer sin empujar hacia abajo. Y se apunta la cantidad de golpes realizados dependiendo de la resistencia del suelo. Y se hace un ajuste de la cantidad de golpes que va a depender más o menos del aumento o disminución abrupta en la penetración bajo un mismo régimen de golpes. Y por último, remover el DCP. Siguiente, por favor. Otro ensayo es el penetrómetro dinámico ligero a energía variable, que es más conocido como PANDA, y ha sido utilizado en el control de bases de líneas férreas, caminos y otras obras de ingeniería. Su empleo se ha masificado a otras áreas como la minería, análisis de estabilidad de suelos y entre otros. El equipo PANDA tiene como principio básico el hincar en el suelo mediante el impacto de un martillo de masa estándar, un tren de barras de 14 milímetros de diámetro provisto de una punta cónica metálica de 2 centímetros cuadrados de diámetro. El impacto del martillo va a generar una onda de esfuerzo que se propaga hacia la punta, generando la penetración. Para cada golpe es registrada de manera continua la penetración alcanzada y la resistencia de punta del suelo. Y este método se aplica generalmente para una profundidad máxima de penetración de 1.5 metros. Y entre una de las ventajas que comparado con las herramientas habituales como el método de cono de arena y densímetro nuclear, este método presenta rapidez de ejecución, versatilidad del equipo y sustentabilidad ambiental, bajos costos y facilidad de transporte. Y eso sería todo con mi exposición. Muchas gracias. Bien, conclusiones. Primero, la correcta determinación del óptimo contenido de humedad y la máxima densidad seca del suelo es un paso previo sustancial para la adecuada compactación del suelo en campo y para la determinación del grado de compactación. El tiempo de ejecución del ensayo con el cono de arena es mucho mayor al tiempo de ejecución del ensayo para determinar la densidad con el densímetro nuclear. El costo del ensayo con el densímetro nuclear es superior al costo de ejecución del ensayo con el cono de arena. Tanto el ensayo del cono de arena como el del densímetro nuclear requieren de un ambiente libre de vibraciones para evitar resultados errados durante los ensayos. Y por último, la importancia de la compactación de los suelos radica en el incremento de la capacidad portante del mismo. Recomendaciones. Luego de determinar la máxima densidad seca, se debe tener en cuenta el porcentaje mínimo de densidad seca del suelo en campo, el cual estará indicado en las especificaciones del proyecto para realizar una adecuada compactación del suelo y lograr un grado de compactación superior al requerido. En el método del densímetro nuclear, tomar todas las medidas pertinentes para evitar exposición de los operadores y terceros a la radiación. En el método del cono de arena y el densímetro nuclear,
evitar actividades que generen vibraciones que los alteren. El densímetro nuclear debe ser usado por un operador autorizado que conozca tanto su uso como los riesgos que implica la manipulación de este aparato. Y por último, se recomienda realizar los métodos presentados para la compactación de un suelo previo a la construcción de una obra. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Muy bien el grupo. ¿Alguien quiere participar haciendo una pregunta a sus compañeros? ¿Nadie? Bien. Bien, entonces demos paso al último grupo. El último grupo, exploración geotécnica por métodos geofísicos. Pueden compartir Jara, Castañeda, La Verga, Equipa, Vera. Bueno, nuestro grupo encargado de la presentación de exploración geotécnica por métodos geofísicos está conformado por Castañeda Obregón, Jen, Jara Guamán, Wilde Rosel, Vera Julca Frank y mi persona, La Verde Burto Gustavo. Siguiente, por favor. Métodos sísmicos. Bueno, durante los últimos tiempos se han venido desarrollando diversos métodos de exploración, entre ellos los métodos geofísicos. Estos nos proporcionan distintas ventajas. Una de ellas es la económica. Otra de ellas es que es de fácil uso sus ensayos. Es por eso que hacemos este informe, donde se verán algunos de estos conceptos y ensayos más utilizados de la exploración geotécnica por métodos geofísicos. En mi caso voy a presentar los métodos sísmicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, método de refracción. Este es el método más usado entre todos los métodos que existen de los métodos sísmicos. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, este mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas desde el sitio donde salen, que sería una fuente de vibraciones, un microsismo que se generará, y la llegada a estos puntos de observaciones. Bueno, para ellos usan sensores que en este caso geófonos, que se ubican en línea recta a distancias conocidas. Entre los equipos tenemos a los sensores, a la unidad de adquisición que sería la computadora que almacenará los tiempos, los cables de conexión y el cable de trigger, encargado de demarcar el momento de inicio de registro en la unidad de adquisición. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué aplicaciones lo podemos usar, no? Se usa mucho para determinar la profundidad a basamento en los proyectos de construcción de represas y grandes hidroeléctricas. También para determinar las condiciones y competencias de la roca en donde se asentarán estas estructuras. También es muy, muy útil para detectar si es que existe en algún proyecto una falla geológica. Como un alcance, una ventaja tenemos que detecta variaciones tanto en profundidad como en horizontal, de la velocidad de la onda P y de la S. Y una limitación sería que solo funcionan cuando la velocidad de propagación de estas ondas aumenta con la profundidad. En el caso de suelos con capas intermedias de menor velocidad, el método arrojaría resultados erróneos. Siguiente, por favor. Método de reflexión. Es muy parecido al de refracción, ya que genera ondas de igual forma a través de microsismos. El método consiste en medir los tiempos, al igual que el método de refracción,
pero esas son ondas que se van a ir reflejando en superficies de contacto de diferentes unidades litológicas, fallas o superficies de continuidad. A partir de los tiempos de llegada de las ondas a los geófonos, se puede reconstruir ciertas trayectorias y ciertos perfiles horizontales sísmicos a lo largo del perfil. Siguiente, por favor. El método Cross-Hall. Bueno, este ensayo se utiliza 2 o más. Se recomienda que se utilicen más de 2 siempre para medir la velocidad de las ondas sísmicas que se van a ir transmitiendo. El dispositivo consiste en 2 sondeos. El primero con la fuente y el segundo que será con una emisora. De esta manera se miden las velocidades de propagación a través del material que queremos estudiar. Se pueden hacer a distintas profundidades y se va a obtener un perfil de velocidad-profundidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, permite obtener perfiles de velocidades a profundidades de 30 a 60 metros. Y una ventaja radica en que las velocidades de ondas sísmicas son sensibles a distancias de emisor-receptor, es decir, que si están más lejos puede que se pierda estos datos. Se requiere varias perforaciones, es decir, que es un poco más costoso. Siguiente, por favor. Bueno, el método downhole y uphole. El dispositivo de ensayo es similar empleado para el crosshole, igual, pero solo utiliza un sondeo, que es sitúa el receptor en la superficie o en el interior, ¿no? Es de abajo a arriba o de arriba a abajo. El receptor se puede mover a distintas profundidades o bien colocar múltiples receptores a profundidades predeterminadas. El ensayo downhole genera ondas sísmicas de corte S con mayor facilidad que el ensayo uphole y por lo tanto su uso es más frecuente. Siguiente, por favor. Ventajas. Dado que las ondas pueden atravesar todos los materiales que existen entre la fuente, emisor y el receptor, el ensayo downhole puede en principio detectar lentes o estratos ciegos. Y una de las ventajas es que la expresión geométrica y el amortiguamiento puede influir en las longitudes de onda y por lo tanto las velocidades de las ondas S pueden tener una interpretación incorrecta para profundidades superiores a los 60 metros. Siguiente, por favor. Bueno, acá le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar acerca de los métodos geoeléctricos. Este método ya va siendo usado hace aproximadamente unos 50 años. Lo usan generalmente lo que vienen a ser los ingenieros geológicos y los ingenieros de minas. Siguiente diapositiva, por favor. El método geoeléctrico consiste en introducir corriente en el terreno con el fin de poder obtener los voltajes, la diferencia de los voltajes en determinadas superficies del terreno. Todo este proceso se realiza para poder hallar lo que viene a ser la resistividad de zonas del subsuelo. Cada material encontrado presenta un rango de resistividad característico. En algunas empresas eléctricas se localizan lo que viene a ser la baja y la alta conductividad. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso. Para hacer el proceso de lo que viene a ser el método geoeléctrico, primero se hace circular una corriente eléctrica de intensidad I. Ahí podemos apreciar lo que viene a ser la fórmula del BIR, que es resistencia igual a la variación del voltaje dividido entre la intensidad. Otra forma de poder expresar lo que viene a ser la resistencia es a partir de su resistividad. Ahí tenemos lo que viene a ser la resistencia igual a la resistividad dividido entre una constante. Esta constante se define a partir de lo que viene a ser la geometría del circuito. Relacionando estas dos fórmulas, del BIR y de lo que viene a ser la resistencia según su resistividad, podemos hallar lo que viene a ser esta ecuación. Esta ecuación de lo que menciona que la resistividad es igual a la constante multiplicado por la variación del voltaje dividido entre la intensidad. Esta fórmula es la base fundamental del método geoeléctrico porque nos permite hallar de una forma más sencilla lo que viene a ser su resistividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, contamos aquí con dos métodos principales para poder hacer el proceso geoeléctrico. El primero es inyectando corriente artificial. Primero es inyectando corriente
artificial de tal forma, aquí tenemos tres tipos de procesos geoeléctricos. Primero es el sondeo eléctrico vertical, que se trabaja en una sola dimensión. Luego es la tomografía eléctrica resistiva, que se trabaja en dos dimensiones. Otra forma también viene a ser lo que viene a ser la tomografía eléctrica resistiva, que se trabaja en tres dimensiones. El segundo método es medir las corrientes naturales del subsuelo, usando lo que vienen a ser los electrodos. Estos electrodos deben cumplir las características de que es un metal que viene del acero inoxidable, cobre o aluminio, presentan una separación uniforme y también tienen que estar conectados con la unidad de control del sistema geoeléctrico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, doy paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Ya, bueno, continuando con la exposición, voy a hablar un poco del método magnetométrico, que es un método de exploración geofísica. Bueno, el método magnetométrico se basa en las propiedades magnéticas de los materiales, en la variación que los materiales le generan al campo magnético de la Tierra. Bueno, hablando un poco de la magnetometría terrestre, bueno, el campo magnético, tenemos una imagen donde se ve el campo magnético que se comporta acá. Como que se comporta la Tierra, con un polo norte magnético y un polo sur magnético. El principio fundamental, como ya lo mencioné, es la interrupción, ¿no? La interrupción que generan los materiales del suelo en el campo magnético de la Tierra. Gracias a esta propiedad se puede medir estas interrupciones con aparatos que voy a mencionar más adelante. El método magnético para trabajo en campo. Bueno, trabajo en campo con métodos magnéticos se puede realizar haciendo un diseño de líneas magnéticas, como vemos en la imagen. En la imagen vemos las líneas rojas, que son las líneas de diseño, las líneas magnéticas, que bueno, se van a tomar con unos equipos que voy a mencionar más adelante. Pero bueno, estas líneas magnéticas van a ser perpendiculares a las estructuras geológicas y van a estar espaciadas cada cierta cantidad de metros. Bueno, el equipo para tomar estos datos, para poder hacer estas líneas magnéticas, son dos básicamente. Una base magnética, que es en la imagen de abajo a la izquierda, vemos que está señalado en la parte izquierda de la imagen, que esa es la base magnética, que es una base que está fija, y que su función principal es para realizar las correcciones diurnas, ¿no? que se dan en el momento de la toma del trabajo. Y un magnetómetro móvil, que es el que tiene el operador, acá en la imagen a la derecha, que tiene un GPS incorporado, ¿no? Y también se maneja con una consola. Bueno, para la corrección de errores tiene que haber ciertos parámetros entre la base magnética y la consola que está manejando el operador, el equipo móvil. En algunos de estos parámetros que podemos mencionar son por ejemplo, el intervalo de tiempo en el que cada aparato registra una medición, tiene que ser igual para ambos, tanto para la base magnética como para el magnetómetro móvil. Y bueno, algunos sistemas más que se tienen que definir, como el Datum WGS84, porque se trabaja con GPS. Y bueno. Ya, bueno, una vez que se hayan tomado los resultados, los datos, el registro de los datos, se procede a hacer un mapa magnético, que se le llama formalmente como mapa magnético de intensidad total. Bueno, hay varias clases de mapas. Hay bastante cantidad de mapas, pero el más utilizado es el mapa reducido al polo RTP. Ese es su nombre. Ya. Bueno, para la interpretación de estos mapas, se dan dos fases, de manera cualitativa y de manera cuantitativa.
La manera cualitativa permite la determinación de estructuras geológicas, ¿no? Así como la determinación de cantidad de minerales magnéticos que puede haber en el suelo. Y bueno, la parte cuantitativa ya comprende un análisis mediante análisis numérico, modelamientos y determinación de dimensiones, profundidades, todo lo que tenga que ver cuantitativamente, no con las cantidades. Ya bueno, algunas aplicaciones. Usa esto en la parte de la minería, en los yacimientos, por las propiedades, propiedades magnéticas que tienen ciertos minerales, ¿no? Que mayormente lo encontramos dentro de la minería. Bueno, le paso a mi compañero. Continuando la exposición, el método anterior y el gravimétrico y el magnométrico, estos métodos proporcionan resultados aproximados de forma rápida y económica, en todo en proyectos que requieren de geología y que se utilizan para deducir detección y mapeo de cavernas, cavidades, densidad de fractura, uniformidad, todo ello. Hablando más acerca de mi método gravimétrico, consiste en la medición de la aceleración de la gravedad sobre un terreno con el fin de detectar las variaciones de densidades en las unidades geológicas presentes en el subsuelo. Está basado en el estudio de la variación del componente vertical del campo gravitatorio terrestre. Se realizan mediciones relativas, es decir, se miden variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar al otro, puesto que en estas mediciones se puede lograr una precisión satisfactoria a comparación con las mediciones del campo gravitatorio absoluto. Se emplea con un método de reconocimiento general en hidrología subterránea, también para definir los límites de los acuíferos, es decir, la profundidad de las formaciones impermeables, extensión de las formaciones acuíferas y estructura de las formaciones del subsuelo. Siguiente. La prospección gravimétrica, es el método por el cual se analizan los cambios del campo. Es anterior. Ahí no es. Compañero. Por el cual se analizan los cambios del campo gravitacional generados por los diferentes materiales de la Tierra, que al ser comparadas con la gravedad normal y después de aplicar las correcciones necesarias, ya sea de mareas, deriva de instrumento, latitud, altura, dan lugar a anomalías gravimétricas. La unidad fundamental que se utiliza es el GAL. Una correcta interpretación de las anomalías puede servir para detectar variaciones verticales y laterales de la densidad de las rocas que pueden definir el comportamiento del subsuelo. El principio en que se basa, siguiente, es el de la gravedad, donde un cuerpo cuando inicialmente cae desde el reposo va acelerando por cada segundo el valor de la gravedad, ¿no? Que es 9.81 metros por segundo aproximadamente. Y también se utilizan los principios del método gravimétrico, que son las ecuaciones fundamentales de la ley general del universo, ley universal de la gravitación, ley de la gravitación universal. Ahí está la fuerza de la gravedad y el potencial gravitatorio. Siguiente. La adquisición gravimétrica en el campo. Estas se utilizan el espacio entre estaciones utilizados en el método puede variar desde unos pocos metros en el caso de levantamientos geotécnicos, minerales, detallados a varios kilómetros en levantamientos de reconocimientos regionales. La densidad de esta estación debe ser mayor donde el campo de gravedad esté cambiando más rápidamente, como medida precisa de los gradientes de la gravedad, que son críticos en la interpretación posterior. Ahí podemos ver el principio del looping, donde se cruzan los círculos que representan las lecturas alternas del gravímetro tomado en dos estaciones de base. Las separaciones verticales entre esas curvas de deriva de las estaciones proporcionan una estimación de la diferencia de la gravedad que existe entre ellas. El principio del looping, que es la gráfica entre el tiempo con la lectura gravimétrica. Siguiente.
El tiempo está cumplido, jóvenes. Sí. ¿Cuánta día más? Falta poquito. Las anomalías, donde se mencionó que si se tienen en cuenta Puede las dejar de anomalías. proyectar, quiero ver su presentación, pero sin proyectar. Ponga su presentación para ver dónde se quedaron, pero sin proyectar. Eso es. Ya, hasta el final, por favor, vaya. $32. Mucho, ¿no? Por eso que están demorando. Bueno, ya acabamos. Para el último grupo, hay tiempo para hacer una preguntita nada más. De esos métodos que han visto, díganme un comentario acerca de las profundidades que se puede lograr. Comparado entre ellos, ¿cuál es más profundo? ¿Hasta cuánto? ¿Qué me dirían? Para todo el grupo. Bueno, con el método sísmico se puede llegar hasta los 60, hasta 80 metros de profundidad. No se le escucha, ingeniero. Comparado entre todos los métodos que han visto. Algunos más profundo o igual. Sísmico, me has dicho, ¿no? 80. La sísmica es la más precisa, ingeniero. Los demás, el gravimétrico, por ejemplo, se usó desde los 700 años antes de Cristo, me parece. Bueno, en forma principio. Y pues es económica, rápida, pero no muy efectiva. Ya, bien, ¿pueden dejar de compartir? Bien. Bien, jóvenes, ya hemos acabado ya con lo que es la sustentación. Hemos volado, pero al menos hemos cumplido. En cuanto a la asistencia, estoy poniendo todo lo que han sustentado, ¿no? Han venido todos, solamente faltan los que se han retirado, ¿no? Los alumnos. En cuanto a la entrega, jóvenes, está ya la tarea en el aula virtual. En el aula virtual, en la semana 15, está el link para que puedan subir su trabajo. Van a subir 2 archivos. Uno en el formato AVET que se les dijo del inicio, en PDF, y el que acaban de usar, su presentación en formato PPT. ¿De acuerdo? Son 2 archivos que tienen que subir. Ahí está listo el link. ¿Hay alguna pregunta? Nada, ¿no? Entonces solamente para con esta creo que tengo toda su nota de prácticas. El fin de semana tendrán todas. La asistencia dijo que la había colocado porque yo llegué un poco tarde. La asistencia ahí están viendo, todos tienen asistencia. Menos los que, menos Anayan y Melo, que son los que se han retirado, ¿no? Todo lo demás han sustentado, supongo que todos están completos, ¿ya? ¿Qué le estaba diciendo? Solamente le debo esta nota, ¿no? ¿Me pueden confirmar? Sí, ¿no? Todas las notas están en general, solo faltaría Solamente esta. Ya, el fin de semana les subo esta nota. El grupo, para su calificación, se va a considerar también varios aspectos. Uno de ellos, lo que va a balancear es la presentación de hoy día, ¿ya? Porque como es grupal, la primera, segunda presentación, prácticamente ahí es para todo el grupo. Y lo que va a balancear la nota, como le dije, es la presentación de hoy día, ¿ya? Hay varios grupos que están muy bien, muy presentables. ¿No? Todos esos aspectos se van a ver, ¿ya? Bien, entonces ahí lo dejamos por hoy día, si es que no hay mayor consulta. ¿Ya? Si tienen algún problema en subir los archivos, me avisan, ¿ya? No creo que tengan ningún problema en entregar en el aula virtual. Bien, entonces ahí lo dejo, jóvenes. Nos estamos viendo pues el día viernes para acabar ya el curso.
Está bien, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.